Hola, ¿cómo están? Muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Vamos a estar usando este texto base que es de Cecilia Blanco, encuesta y estadística. Entonces tenemos el muestreo probabilístico y tenemos el muestreo no probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico tenemos el aleatorio simple, aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado, el aleatorio por conglomerados. Y dentro del no probabilístico tenemos el muestreo por cuotas, opinático o también se llama intencional, muestreo casual. Y tenemos también el muestreo bola de nieve. Eso es muestreo no probabilístico. Entonces, el muestreo probabilístico implica que cada uno de los sujetos que componen la población objeto de estudio tiene una probabilidad conocida de salir seleccionado en la muestra. Entonces, otra literatura dice que el muestreo probabilístico, que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, generalmente el muestreo probabilístico se utiliza en el enfoque cuantitativo, en el enfoque cuantitativo. Entonces, el muestreo probabilístico obedece a la lógica de la teoría de probabilidades. Una de las ventajas principales del muestreo probabilístico es que en función de los resultados obtenidos para la muestra podemos hacer inferencias o generalizaciones sobre el estado eh, de la población objetivo. O sea, el objetivo es generalizar los resultados a la población. Entonces, si estamos estudiando, por ejemplo, los pozos en una determinada ciudad, colectamos una muestra y decimos si encontramos coliformes fecales por encima de los límites permisibles, decimos que los pozos de la ciudad están contaminados con coliformes fecales. O sea, no analizamos todos los pozos, pero tomamos una muestra representativa y los resultados se generalizan a la población. En el muestreo no probabilístico, las unidades de análisis o sujetos de la población se eligen en función del criterio del investigador, motivo por el cual se desconoce la probabilidad que tiene cada sujeto de ser seleccionado para la muestra. En estos casos se desconoce la población total. Entonces, dentro del muestreo no probabilístico que se usa en el enfoque cualitativo, tenemos el muestreo por cuotas, por conveniencia, bola de nieve, discrecional. Entonces, el muestreo probabilístico que se usa en los enfoques cuantitativos, dentro de los muestreos probabilísticos, tenemos tres que se aplican con más frecuencia, ¿verdad? El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y tenemos el muestreo estratificado. El muestreo sistemático es seguir un criterio específico, sistemático, preestablecido por el investigador. Entonces, el estratificado consiste en realizar el muestreo por estratos. El estrato 1, como se ve en la imagen, el estrato 2, el estrato 3. Entonces, dentro de la población ir seleccionando una muestra representativa de cada estrato. Entonces, el aleatorio simple es simplemente realizar la colección de la muestra al azar, sin seguir un criterio específico para ir seleccionando la muestra. Entonces, supongamos que una empresa editorial quiere estudiar la imagen de los públicos internos, empleados que mantienen de ella misma. Supongamos además que se trata de una gran empresa con total de 8.000 empleados cuyos nombres y datos personales se encuentran en un fichero y que además las fichas están ordenadas alfabéticamente y numeradas de 1 hasta 8.000. Eso constituiría el marco muestral. Entonces, esos datos, esas fichas constituyen el marco muestral. La empresa define a la población como la totalidad de empleados de la empresa. Luego reconoce que su marco de muestreo es el fichero y que las unidades de muestreo son cada uno de los empleados. Define además que quiere encuestar a 100 empleados del total de la población objetivo. Entonces, la selección de la muestra se puede hacer con los software estadísticos, se puede usar Excel, se puede usar Infostat, entonces que tienen esas funciones para seleccionar la muestra en forma
aleatoria. Entonces, por sorteo o tómbola de los elementos que constituyen la población, este método consiste en primer lugar en la enumeración de la totalidad de los elementos que componen la población y en segundo término en anotar los números en papelitos que se colocan en una caja o colocar en un bolillero la totalidad de bolillas de 1 hasta el total de la población y posteriormente ir seleccionando la muestra, ¿verdad? Extraer hasta completar el número de 100 individuos para que van a constituir la muestra, en este caso, de la población de 8.000 individuos. Entonces lo que se hace es enumerar del 1 al 8.000, se colocan los números que representan a cada empleado y luego se va seleccionando al azar. Entonces, si el sujeto, si trabajamos con bolillero y sale la bolilla número 10, esto significa que el sujeto ubicado la posición número 10 o la base de datos queda seleccionado para la muestra. Población, entonces, si luego sale la bolilla a 5.500, esto quiere decir que el sujeto que aparece en el lugar 5.500 del fichero también va a quedar seleccionado. Y así se siguen seleccionando hasta completar el total de 100 sujetos. La selección de la muestra puede ser por la utilización también de tablas aleatorias. Este método de selección requiere no solo conocer el tamaño de la muestra, sino también disponer de una tabla de números aleatorios. Entonces, de esa manera, la selección de la muestra, según los análisis que se vayan a realizar, entonces se tiene que utilizar, se tiene que definir el tipo de envase, entonces que se va a utilizar en el caso del muestreo de aguas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en función de la cantidad de la muestra y de la necesidad de dejar que sea un análisis microbiológico en una cámara de aire o un espacio para las mezclas o para el agregado de un reactivo que permita la conservación de la muestra. Entonces, no llenar hasta el tope, entonces en el caso del muestreo de aguas, por ejemplo, porque si es que llenamos, siempre hay algunas fluctuaciones del volumen cuando la temperatura va en aumento o en el caso que se tenga la necesidad de adicionar algún agente conservante para evitar su descomposición. El muestreo de aguas, en el caso de que las aguas deban ser transportadas, debe dejarse un espacio del 1% de la capacidad del envase para permitir esa variación en la diferencia de volumen debido a las variaciones de temperatura. Para el análisis físico-químico se pueden utilizar envases de plástico o vidrio con buen cierre y es muy importante que los envases sean nuevos. Si se va a reutilizar, entonces deben desestimarse envases que hayan contenido agua contaminada, combustibles, soluciones concentradas, etc. Únicamente se pueden reutilizar envases de agua mineral o envases de gaseosa muy bien lavados, especialmente en base a cola por el ácido fosfórico, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente lo que transportaron agentes químicos y cosas como esa, entonces lo ideal es no utilizar por la posibilidad de la contaminación que puede existir. En todos los casos debe asegurarse que el envase se encuentre limpio, pero debe prestarse especial atención a no lavarlo con detergentes, hipoclorito de sodio u otros reactivos. El envase solo puede ser enjuagado con agua. De todas maneras, se trate de un envase nuevo o reutilizado previo a la toma de muestra, deberá enjuagarse por lo menos 3 veces con el agua a muestrear. Entonces, de esa manera se procede en el caso del muestreo de agua. La cantidad de muestra necesaria para el análisis físico-químico es aproximadamente de 1 litro como mínimo. Entonces,
a la hora de colectar la muestra, en el caso que se trate, por ejemplo, de un río, de un lago, se debe procurar de tomar de diferentes puntos y a diferentes profundidades del río o del lago, ¿verdad? Entonces, o si se trata de un arroyo, ¿verdad? Si fuera necesario muestrear para algún análisis que requiera del agregado de un reactivo específico para la conservación de la muestra, deberá preservarse la toma en envases adicionales de menor capacidad. Para el caso particular del análisis de arsénico, se debe consultar con el laboratorio en el cual se hará el análisis y si es necesario acidificar y con qué ácido se tiene que acidificar y qué dosis se debe aplicar. Si se va a acidificar, antes hay que filtrar la muestra con el elemento que recomiende el laboratorio, porque algunos laboratorios utilizan procedimientos específicos, se ajustan a ciertas normas específicas, entonces, previo a la toma de muestra al laboratorio al cual se va a enviar esa muestra, entonces hay que consultar qué agentes y cómo realizar la toma de muestra. Entonces, se puede filtrar con filtro de microfibra de vidrio. Para acidificar se usa generalmente ácido clorhídrico concentrado al 37% o ácido nítrico. Esto depende mucho del método de análisis. Para el horno de grafito se utiliza ácido nítrico en una cantidad que quede la muestra con una concentración de ácido de 0,2%. Para análisis microbiológico se utilizan frascos con una capacidad entre 250 y 300 ml, que pueden ser de plástico, de vidrio, con tapa hermética, en lo posible de boca ancha. También puede utilizarse bolsas especiales de polietileno, estériles, fabricadas para tal fin, considerando que este tipo de envase es muy cómodo para la recolección y cerrado. Entonces también se debe tener presente al seleccionar los envases que este tipo de muestra debe mantenerse refrigerada sí o sí hasta su llegada al laboratorio y el procesamiento. Identificación del sitio de toma de muestra se debe hacer de una manera unívoca. Si se dispone, por ejemplo, de GPS, posicionar satelitalmente la ubicación o, de lo contrario, especificar el lugar de la manera que sea más concreta posible. Entonces, la información requerida al momento del muestreo es necesario recabar por ejemplo, nombre, código, identificación del sitio de muestreo, georreferenciación, latitud, longitud, tipo de fuente, característica de la misma, si es por ejemplo un pozo calzado, si es una perforación, si es un canal de río, represa, aljibe, la profundidad del nivel estático y si fuera pozo o perforación, diámetro de la perforación o pozo, cercanía de pozos negros, industrias, y existencia de pozos abandonados, etc. Entonces, el destino, si es consumo humano, si es para consumo animal, si son aguas para riego, información acerca del establecimiento, el nombre del propietario, entonces dirección, email, donde se ha muestreado e información adicional acerca del problema, acerca de problemas en el momento del muestreo. Entonces, ver la planilla de registro del lugar que se adjunta posteriormente. ¿Qué detecta el personal? Se puede atribuir al agua, volumen diario, que se extrae normalmente, o algún dato indirecto que permita el cálculo de la cantidad de personas, entonces, y tipo de animales que abrevan, superficie de riego, condiciones de muestreo, fecha, hora, nombre de quien realizó el muestreo, tipo de análisis a efectuar, si es, por ejemplo, físico-químico, si es microbiológico, reactivo empleado para su preservación, en caso de ser utilizado, y cualquier otra observación que se requiere, que se considere de importancia. De ser posible ya en el momento del muestreo, determinar el pH, la conductividad eléctrica, temperatura del agua, el momento de la toma. Toda esta información se registrará en una planilla prevista para el efecto
la que deberá completarse en el momento de la toma de muestra. Entonces, en el rótulo, entonces es conveniente rotular bien la muestra, ya que se cuenta con las mejores condiciones de higiene. Es fundamental asegurar que el rótulo sea seguro, que no se borre o se pierda, se destruya durante el traslado y que la identificación sea unívoca para que no se confundan o se pierda la trazabilidad de la muestra o de forma más sencilla posible. Toda la información que se requiera se volcará en una planilla de registro. Entonces, las muestras de agua que pueden provenir de fuentes superficiales, ríos, arroyos, canales, represas, lagos, aljibes, pozos, perforaciones. Y este aspecto tiene que estar definido en las condiciones de muestreo. En función de la fuente que se vaya a muestrear, para asegurar que la muestra sea lo más representativa posible del total, se tendrá en cuenta entonces algunas consideraciones. La fuente de agua, previo a la toma de muestra, se enjuagará el envase por lo menos 2 a 3 veces con el agua a muestrear. Si es, por ejemplo, agua de red, agua de la canilla, para la toma de muestra del agua, se abre el grifo, se deja correr el agua, se cierra, se deja que corra el tiempo suficiente y de esa manera se colecta la muestra. Ahora, el ramal donde se encuentra el grifo debe ser el principal, proveniente de la red. No debe tener conectado en el trayecto con otras cañerías, filtros, ablandadores o artefactos que puedan alterar la calidad del agua del ramal principal. También se debe tomar la precaución de retirar del grifo o boca de salida de mangueras u otros accesorios, y de limpiarlo tratando de eliminar sustancias acumuladas en el orificio interno de salida del agua y en el borde externo, dejando correr el agua libremente para arrastrar cualquier residuo. La muestra se debe tomar de la cañería inmediata al pozo y es conveniente que antes de proceder a la toma de muestra, la impulsión se mantenga en marcha el tiempo suficiente que contemple la profundidad o de los acuíferos hasta que el agua emerja clara, sin sedimentos y restos vegetales y que sea del acuífero. Se debe prestar especial atención a esto si el pozo está en desuso. En los pozos calzados, pozos de balde, es importante extraer el agua hasta que se esté seguro de que el agua del acuífero no está mezclada con agua superficial y no tenga impurezas vegetales o animales, porque estas cosas invalidan totalmente el análisis posterior. No se debe permitir el traslado ni recepción de muestras con olor, producto de materia orgánica en descomposición. Estas muestras no son representativas y se descartan automáticamente. Es muy importante tener en cuenta a qué profundidad se encuentra el chupón del mecanismo de bombeo y comparar con la conductividad eléctrica del agua superficial de ese pozo. Perforación o represa in situ, ya que es muy común en acuíferos, especialmente los libres, tener una gran variación de la salinidad. Esto incluso puede llegar a ser motivo de cambio de estrategia de la altura a que se debe extraer el agua. Debe ponerse especial atención en buscar puntos estratégicos de muestreo, puentes, alcantarillas, botes, muelles, ya que se debe muestrear del sitio donde el agua se encuentra en circulación. Nunca es recomendable muestrear desde donde se encuentra estancada. Si se trata de muestras periódicas o de control, se debe tratar de extraer las muestras siempre en el mismo lugar. Cuando no es posible tomar la muestra directamente con la mano, debe atarse al frasco un sobrepeso usando el extremo de un cordel limpio o en su caso el equipo muestreador comercial que ya viene preparado para el efecto. En estos casos se puede proyectar una jabalina a unos 2 metros de la orilla
para no muestrear del borde, evitando tomar la muestra de la capa superficial o del fondo. Sumergir el agua en el fondo incorporando un peso con el cuello hacia abajo hasta que la profundidad de 15 a 30 centímetros. Destapar y girar el frasco libremente permitiendo el llenado, retirar el frasco, entonces después que no se observe ascenso de burbujas. El tanque de almacenamiento, cisterna, aljibes, calicanto, etcétera, tomar muestra bajando el frasco dentro del pozo hasta una profundidad de 15 a 30 centímetros desde la superficie, entonces evitando en todo momento tocar las paredes del pozo para que no se contamine con residuos de tierra, vegetales. Cuando no es posible tomar la muestra directamente con la mano, se puede atar el frasco con un sobrepeso, entonces usando el extremo de un cordel. En su caso, también se puede usar el equipo muestreador comercial. Pasos prácticos para la toma de muestra, para el análisis físico-químico. Si el envase está rotulado, verificar que sea correcto, que el envase tenga una capacidad de por lo menos 1 litro, enjuagar 2 a 3 veces con la fuente de agua que se va a muestrear, desechando el agua de enjuague, recoger la muestra sin dejar cámara de aire, se puede dejar un mínimo sin llenar que permita la variación de volumen debido a potenciales diferencias térmicas y si se va a agregar algún conservante, contemplar el volumen necesario para el mínimo. Cerrar el envase asegurando su cierre hermético. Si no estaba rotulado la botella, rotularla con tinta indeleble, siempre tener papel y cinta adhesiva para emergencias o muestras no planificadas. Guardar la muestra en un lugar fresco, interior de un vehículo, en una conservadora si fuera necesario, y llevarla al laboratorio en el menor tiempo posible. Se recomienda como tiempo máximo de entrega al laboratorio 4 días para muestras físico-químicas, no superar los 4 días porque puede haber una alteración en la composición de la muestra. Entonces, en el caso de agua de perforación, pozo, cazado de red, entonces donde el material lo permita, se debe calentar el grifo, la canilla o el caño que viene directamente del mecanismo de bombeo del depósito principal durante el tiempo necesario para que el agua provenga directamente de la fuente deseable o del depósito principal. Para el calentamiento se puede utilizar un mechero, un hisopo con algodón bien embebido en alcohol. Cuidado de no quemarse al abrirlo. Cuando el agua a muestrear se encuentre clorinada, no debe olvidarse el agregado de tiosulfato de sodio o utilizar envases que lo contengan en pastilla, con la finalidad de reutilizar o de neutralizar los restos de cloro. Entonces, esto depende mucho del laboratorio con el cual se está trabajando. El agua que proviene de un recurso superficial, en el caso particular de aguas superficiales, depósitos, ríos, aljibes, es conveniente lavarse previamente las manos con jabón para manipular los recipientes esterilizados y para la toma de muestra. El envase a utilizarse deberá estar esterilizado durante la toma de muestra, entonces debe prestarse atención a mantener una adecuada asepsia para evitar la contaminación accidental de la muestra, rotular el envase. Si el grifo de canilla o caño es metálico, quemar un mechero donde sale el agua. Si el material es plástico, realizar el mismo procedimiento, pero un menor tiempo para que no se deteriore el material plástico. Esto en el caso para recolección de muestras para análisis microbiológico. Luego abrir el grifo canilla, activar el mecanismo de bombeo y salir el agua el tiempo suficiente, lo que esté seguro que es agua de la fuente de agua o depósito, de manera a que el chorro no sea intenso. Abrir el recipiente estéril, evitando todo contacto con los dedos, con la boca o el interior del mismo y sosteniendo la tapa de manera que ésta mire para abajo. Llenar el frasco dejando una cámara de aire. Durante el llenado es conveniente tener la precaución de mantener el frasco
inclinado 45 grados para evitar la introducción de partículas externas. Tapar inmediatamente. La muestra tiene que ser guardada en una conservadora pura con hielo bien limpia y que no contenga elementos propios del muestreo o en la parte de abajo de una heladera. Nunca poner la muestra en una hielera o en un freezer. En cualquier caso, el mecanismo de conservación, conservadora heladera, debe tener la mayor higiene posible, ya que en el caso de la conservadora es indispensable no guardar otros elementos allí, por ejemplo, comidas, bebidas que puedan contaminar la muestra. Trasladarla lo más pronto posible al laboratorio un tiempo ya máximo de 2 días y correctamente refrigerada en lugar oscuro. Ideal llegar al laboratorio en unas pocas horas y que sea de lunes a miércoles para evitar los fines de semana. Para análisis físico-químico, el acondicionamiento de la muestra dependerá del objetivo del muestreo. En general puede ser necesario acondicionarla con conservadores de frío, ya que especies químicas como nitratos, nitritos y en menor medida los sulfatos pueden sufrir transformaciones por acción microbiana. También debe mantenerse al resguardo de la luz, procurando evitarlas lo más posible, pues enviarlas lo más rápido posible al laboratorio. Una buena opción si no se dispone de conservadora con hielo es tener la muestra en el interior de los vehículos con aire acondicionado hasta que se los lleva al laboratorio o algún medio de refrigeración adecuado. Si no se refrigera, puede haber variación de pH, alteración de dióxido de carbono, entonces ácido carbónico. No es significativa si hay poca materia orgánica. Entonces, es importante medir el pH in situ. Recordar que el pH mayor o igual a 8,3 indica presencia de carbonatos. Lo demás no tienen problema. El arsénico puede tener un proceso de metilación por acción bacteriana y tener un valor ligeramente menor en el resultado del análisis si se analiza con métodos colorimétricos, pero no tiene este inconveniente si se analiza por horno de grafito. En todos los casos conviene acidificar la muestra con un pH muy bajo para evitar esos inconvenientes. Si se transporta en vehículos con aire acondicionado no hay problema, si no pasa de un día, salvo que sea una muestra muy cargada de bacterias y materia orgánica. Pero esto nunca es conveniente que suceda en ningún caso. El arsénico puede tener un proceso de metilación por acción bacteriana y tener un valor ligeramente menor. El resultado, si se analiza con un método colorimétrico, pero no tiene este inconveniente si se analiza por o con horno de grafito. En todos los casos es conveniente acidificar la muestra con un pH muy bajo para evitar todos esos inconvenientes. El análisis microbiológico es indispensable que la muestra se mantenga refrigerada al abrigo de la luz para evitar la multiplicación de microorganismos. Es conveniente tomar la muestra y transportarla los primeros días al laboratorio lo más rápido posible. En caso de demorarse el envío, se guarda en la heladera en la parte de abajo, pero no es conveniente que este almacenamiento supere los 2 días. En cualquier caso, debe evitarse congelar la muestra. El lugar correcto para conservar la muestra que no se haya podido entregar al laboratorio es en la parte inferior de una heladera. Entonces, en resumen, 3 cosas afectan a los organismos vivos en una muestra para el análisis microbiológico: la temperatura por arriba de los 6 grados centígrados, la luminosidad y las temperaturas de congelamiento. Entonces, esta es la fuente de consulta que utilizamos para elaborar el presente material. Desde ya, muchas gracias por su atención.